En esta noche vamos a hablar acerca de conociendo al Dios de la Biblia, ¿verdad? Empezamos esa serie donde empezamos a investigar, a ir profundamente en la palabra de Dios para conocer un poquito más de ese Padre, de ese Dios que es maravilloso, ese Dios que en la Biblia nos revela. Y una de las razones que tuvimos para entrar a aprender un poco más acerca de este Dios es que muchas veces no obtenemos todos los beneficios que Dios nos ofrece porque no conocemos a ese Dios, porque no lo entendemos correctamente, porque nunca realmente hemos tenido una relación estrecha con Él, porque nuestro conocimiento de ese Dios es limitado, por tanto las bendiciones vienen de manera limitada. Y por eso hemos querido traer esta serie y vamos a continuarla hoy acerca de conociendo al Dios de la Biblia. Y para hacerlo vamos a ir a los Salmos. Esta cuarta parte específicamente vamos a ir al Salmo 23, donde encontramos una fotografía de Dios que es muy rica en conocimiento para el creyente y que no solamente nos va a ampliar nuestro conocimiento de Dios, pero también nos va a traer más cerca de ese Dios. Este salmo ha sido usado muchísimo, ¿verdad? Para orar, para decretar, y hay muchas razones para ello, porque el salmo es riquísimo, no es muy largo, pero es un salmo impresionante. Así que yo le voy a leer el Salmo 23, estamos en la palabra de Dios, vamos a estudiarla, son solamente 6 versículos, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Sabe que este salmo es considerado un poema? Es considerado uno de los poemas más bellos que hay en la escritura, y es que verdaderamente es un salmo precioso. Ha tenido una atracción muy especial para el creyente de todos los tiempos, y la razón para ello es muy sencilla. El creyente se puede identificar, sin importar la experiencia que esté viviendo, pero se puede identificar con el salmista del Antiguo Testamento. Ellos vivieron un mundo lleno de maldad, pero esa es la misma maldad que estamos enfrentando hoy día. Ellos usaron estas expresiones que son en realidad cánticos, ¿verdad? Cánticos para acercarse a Dios y encontrar el consuelo y la fortaleza que ellos necesitaban en ese tiempo. Asimismo, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, llegar a Dios, a identificarnos con el salmista para poder encontrar ese consuelo y esa fortaleza. En estos versos encontramos aliento, en estos versos encontramos esperanza. ¿Para qué? Para enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Esto es lo que encontramos, ya sea enfermedad, ya sea desaliento, ya sea escasez, ya sea muerte, cualquiera que sea la circunstancia que un creyente esté viviendo, encuentra en estos versos la esperanza, el aliento, la fortaleza de Dios para seguir adelante. Este salmo le da al creyente todo, absolutamente todo lo que necesita para seguir adelante y para no desmayar, para no desfallecer en estos problemas. Además de que hace declaraciones poderosísimas, unas declaraciones contundentes que no han cambiado a través de los siglos, permanecen. Es una palabra que permanece, que está actual, algo con lo que podemos identificarnos. Constituyen además estas palabras promesas de Dios. Son promesas de Dios Altísimo para su pueblo. O sea, cuando leemos el Salmo 23, es una promesa de Dios para el pueblo. Y es a la vez un canto de alabanza, pero a la vez que es un canto de alabanza, también es una declaración de fe. Así que este salmo está tan rico que verdaderamente nos ayuda, nos atrae, nos acerca a Dios.
Aunque este salmo parece sencillo, como le dije, son solamente 6 versículos, además de que solo son 6 versículos, es un poema precioso, es en realidad mucho más profundo de lo que a simple vista podemos ver. Y hoy vamos a empezar a estudiarlo, y digo empezar porque solamente vamos a empezar a estudiarlo para llegar a conocer un poquito más a ese Dios de la Biblia del que hemos estado hablando. Y lo primero que encontramos cuando leemos este versículo es algo que yo creo que a todo creyente le es familiar. Yo creo que todo creyente que en algún momento ha escuchado la palabra de Dios, a todo creyente que ha estado presente en un servicio, conoce, y es la figura de Jesús como el buen pastor. O sea, para nosotros no hay forma de que no podamos identificarnos con Jesús el buen pastor cuando comenzamos a leer este salmo, porque el salmista aquí rápido nos transporta a esa imagen de Jesús el buen pastor. Este salmo fue escrito por David, obviamente, pero él trajo su experiencia como pastor para ilustrar su relación con Dios en los momentos de peligro. Y vamos a ver un poquito por qué él pudo hacer esto. Si vamos a Primera de Samuel, vamos a ir a la escritura nuevamente. Yo le voy a estar leyendo. Si usted está tomando notas, pues simplemente escríbalo. Primera de Samuel, el capítulo 17, versículo del 34 al 37 dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mire cuál era la experiencia que tenía David como pastor de ovejas. O sea, como pastor de ovejas, él nos da una imagen de lo que era la función de un pastor, de lo que el pastor había tenido. Estas experiencias de Jesús, de David defendiendo a su manada, cuidándola cuando venía el oso, cuando venía el león, cuando el cordero era atrapado. Dice que él lo hería, que él lo defendía, que él lo libraba y iba contra todo. Esta es la imagen que David quiere que nosotros tengamos presente cuando estamos hablando del Salmo 23. Estamos hablando de Jehová es mi pastor, pero la experiencia de David como pastor es lo que nos está ilustrando la función de ese pastor para con nosotros. Él había tenido experiencia como pastor que lo habían llevado a confiar y a depender de Dios en todos los momentos difíciles de su vida. Él sabía lo que era eso. Por eso es cuando él habla, Jehová es mi pastor. Cuando dice mi pastor, había algo ahí que él sabía, que él había experimentado, que él había conocido en esos momentos difíciles, en esos momentos de desafío, donde él había conocido verdaderamente que ese pastor lo defendía, hacía lo que tuviese que hacer para guardar y proteger su vida. En este salmo, a pesar de que David era el pastor, que David había tenido experiencias como pastor, en ese salmo David cambia de posición. Aquí no se sitúa a sí mismo como pastor, sino más bien que asume la posición de oveja, asume la otra posición, se va al otro lugar y dice, Jehová es mi pastor. Yo soy la oveja y como oveja él se sentía cuidado por Dios mismo, él se sentía protegido por Dios mismo, se sentía rodeado por ese Dios que iba a hacer cualquier cosa para guardar y proteger su vida. Y esto es importante. David había protegido sus ovejas con delicadeza, de ahí la belleza indiscutible de este salmo, ¿verdad? Pero también las había defendido a riesgo de su propia vida. Había peleado contra el oso, había peleado contra el león. Entonces, en su mente, él decía, bueno, si yo ya peleé contra el oso, si peleé contra el león, ¿cómo Dios no va a hacer mucho más por mí? ¿Cómo Dios no me va a defender? ¿Cómo Dios siendo en su función y calidad de pastor no me va a defender, no me va a cuidar, no me va a proteger, no me va a dirigir? Era algo impresionante. La imagen que
que David presenta de Dios como pastor es tan rica, es tan maravillosa, es algo impresionante. Y solamente cuando usted conoce el trasfondo de lo que hay detrás de esta imagen es que usted puede conocer verdaderamente todo lo que Dios es capaz de hacer por uno. Esto hacía que la gente que estaba alrededor de David o aquellos que leían este salmo comprendieran bien porque las funciones, la vida de un pastor era muy conocido en su tiempo. Israel era famoso por sus pastores cuidando el rebaño. Entonces, el pastor protegía y guiaba las ovejas. El pastor iba delante de sus ovejas mostrándole el camino. Pero también las ovejas tenían que confiar en su pastor para poder seguirle. Entonces, para un creyente es difícil leer este salmo sin que venga la imagen de Jesús, el buen pastor, el pastor que protege, el pastor que guía a sus ovejas, el pastor que va adelante, el que es el camino, la verdad y la vida, el único camino que lleva al Padre, en el cual hemos confiado y le hemos entregado nuestra vida porque ha demostrado que es verdaderamente el buen pastor. Y Jesús dijo lo siguiente, Juan 10:11, él dijo de esta manera, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. O sea que Jesús no solo dijo, yo voy a cuidarlos, yo voy a protegerlos, pero voy a ir más allá, voy a dar mi vida por mi rebaño. Este capítulo 10 del libro de Juan es una declaración poderosa de Jesús. Cuando usted lee este capítulo completo, es un capítulo impresionante donde Jesús habla y fue precisamente su último discurso antes de enfrentar a los judíos, antes del final. Y en conclusión, lo que Jesús les estaba diciendo era, yo soy el buen pastor quien se sacrifica por sus ovejas. Un pastor cuida de su rebaño de día y de noche. Eso es lo que él les estaba diciendo. Él estaba listo para cuidarlas. Él estaba listo para protegerlas de cualquier peligro. Hoy en día se nos ha olvidado que tenemos un buen pastor que nos guarda de día y de noche. Y muchas veces por eso es que depositamos nuestra confianza en otras personas. Estaba sucediendo en esto. Si vamos al libro de Juan, vamos a ver que hay unas alegorías impresionantes en el libro de Juan, porque aquí un pastor cuidaba de las ovejas. Sin embargo, lo que Jesús estaba confrontando al liderazgo de Israel, que no estaba cuidando de las ovejas. Por ejemplo, los políticos de ese tiempo decían que ellos eran los buenos pastores porque ellos estaban guiando al pueblo de Israel, que los sumos sacerdotes decían que ellos eran los buenos pastores porque estaban cuidando al pueblo de Israel. Pero cuando él en el capítulo 9 sana al ciego, atacan a Jesús. Entonces Jesús ahí mismo viene y hace este capítulo 10 de Juan, donde habla y da la definición correcta de lo que es el buen pastor. Y vemos que en este capítulo Jesús muestra su preocupación, muestra su afecto por el rebaño, dejando claro que estaba dispuesto a defenderlo de cualquier ataque, ya fuera del tiempo, ya fuera de los ladrones y aún de los animales de presa, pero también incluso habla hasta de los asalariados. O sea, Jesús no deja a nada ni a nadie fuera. El capítulo 10 es impresionante porque él habla de todas aquellas cosas que atacan a las ovejas, que quieren apartar las ovejas de su pastor, que quieren coger a las ovejas y sacarlas del redil. Y esto es importante porque hoy este tema está más actual que nunca, donde vemos que hay tantas distracciones fatales para el pueblo de Dios, que están tratando de sacar y apartar al rebaño de las ovejas y alejarlos del buen pastor. De Jesús los amaba tanto que estaba dispuesto, escuche bien, estaba dispuesto a poner su vida por ellos. Ahora, esto es impresionante porque si vamos a la escritura encontramos que en Ezequiel 34:23 había sucedido lo mismo. Por eso el profeta habla en contra de los falsos pastores. Mire lo que dice el libro de Ezequiel. Aquí el profeta en el 34:23, capítulo 34, versículo 23 dice lo siguiente: y levantaré sobre ellos a un pastor. Y esto es una de las profecías mesiánicas. Está hablando de Jesús. Y él les apacentará. A mi siervo David, él les apacentará y él les será por pastor. En otras palabras, vendría un descendiente de David, uno que sería el pastor de Israel, uno que apacentaría sus ovejas. Era una de esas preciosas y maravillosas
profecías mesiánicas que obviamente ya se cumplieron. Era una promesa de Dios para su pueblo. Un descendiente de uno de las raíces de David sería el buen pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque había muchos falsos profetas que se habían levantado en Israel y como le digo, en el capítulo 9, allí Jesús confronta a esos falsos profetas. Que no les importaba lo que estaba pasando en el pueblo. En realidad no les importaba que Jesús pudiera sanar al ciego, que no les importaba el bienestar del ciego. Y cuando Jesús sana al ciego también es otra ilustración de que no solamente iba a sanar al ciego de la vista física, pero también que iba a traer, le iba a quitar la ceguera espiritual al pueblo. Desafortunadamente, no podemos decir que esto ha cambiado hoy día. Vemos que hay muchos falsos profetas, falsos pastores y líderes espirituales que están más preocupados en su propia agenda que en el bienestar del pueblo. Y necesitamos regresar a lo básico, necesitamos regresar a los principios del buen pastor. Él se proclama como el buen pastor de las ovejas. Este era un mensaje conflictivo. Escuche bien, en el tiempo de Jesús este era un mensaje completamente conflictivo porque él dice, yo soy el buen pastor. Porque en realidad Jesús estaba diciendo, basándose en la promesa de Ezequiel 34:23, yo soy el Mesías, yo soy el que iba a ser enviado, yo soy ese buen pastor, ese descendiente de la raíz de David que iba a venir y que iba a ser enviado para apacentar al pueblo de Israel. Y Jesús lo dice, pero mire, tan claro que es impresionante. En Juan 10 dice, hay ladrones y hay lobos que vienen a destruir las ovejas, pero yo he venido a salvarla. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no vino sino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús está para protegernos, Jesús está para amarnos, Jesús está para proveer y además para salvarnos, dándonos vida eterna. Ese es el papel del buen pastor. Jesús estaba tan comprometido con su rebaño que dio su vida. En primera de Pedro 2:25 nos dice la palabra de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ese éramos usted y yo, ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora estamos bajo la cobertura del buen pastor. Jesús nos compró a precio de sangre. Mire lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para convertirse en nuestro pastor, para traernos de vuelta al rebaño, para poder cuidarnos, para poder dirigirnos, para guiarnos, para defendernos, para alimentarnos espiritualmente, para proveer para nuestras necesidades. Jesús es el buen pastor, porque es el único que ha puesto su vida por ti y por mí. No hay otro que lo haya hecho. Así que es maravilloso que usted y yo podamos contar con ese buen pastor. Y mire, voy a leerle nuevamente el Salmo 23:1, lo que dice el primer versículo de este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una declaración impresionante. Yo, cada vez que yo leo este salmo, o sea, me tengo que detener. Yo sé que todo el salmo es maravilloso y que todo el salmo hace declaraciones impresionantes, pero cada vez que llego termina este versículo y ahí me quedo por unos segundos, tengo que pararme porque wow, qué declaración. David dice, mi pastor. Escuche bien, David no tiene duda alguna. David dice, mi pastor. Esta declaración encierra una tremenda confianza. Él estaba completamente familiarizado con Dios. Habla de intimidad, habla de conocimiento, habla de experiencia personal con Dios. Por eso él puede hacer esta declaración tan impresionante. Él estaba tan confiado de que, y no tenía duda alguna de que Jehová era su pastor. Y dice, mi pastor. O sea, es algo precioso. David no tenía dudas de que formaba parte del rebaño de Dios y estaba bajo su protección. Él no tenía duda alguna. Es algo impresionante cuando encontramos declaraciones como esta en la palabra de Dios. Hay declaraciones que pueden cambiar una vida y para mí, la primera vez que yo leí este salmo, cambió mi vida.
cambió mi vida. De hecho, fue la primera porción de la escritura que yo me aprendí. Me la aprendí por una canción, pues que obviamente, como le estoy diciendo desde que empezamos, es una poesía, pues se pudo convertir en canción fácilmente, y por eso me aprendí la primera porción de la escritura que me aprendí, y fue para mí maravilloso porque cambió mi vida. Y yo sé que cuando usted lee esto, esta confianza que se derrama en el Salmo, David conocía a Dios de primera mano, había tenido experiencias con él, lo había conocido, había peleado, había sido protegido, había sido cuidado, había sido alimentado, había sido nutrido por la presencia de Dios. Y se nota en esa declaración, mi pastor. Yo quiero tener esta misma relación que David tenía con Dios. De tal manera, David conoció a Dios que se convirtió en un hombre atrevido, en un verdadero guerrero, en un hombre que era de carne y hueso y cometía errores como usted y como yo. O sea, la Biblia no nos muestra a un David que era perfecto. Al contrario, nos presenta a un David que era humano, que cometía errores, pero que se arrepentía. Y por ese arrepentimiento rápido que había en él, porque no se escondía delante de Dios, porque se veía humilde delante de Dios, Dios llegó a decir que tenía el corazón conforme al suyo. Por eso usted y yo debemos todos los días de nuestra vida tratar de llegar a ser como este David, no en sus errores, por supuesto, pero sí en esa relación que tenía con Dios. El éxito, la clave de David para alcanzar esas victorias tremendas en el campo de batalla era su relación con Dios, esa relación familiar que tenía con él, que podía decir mi pastor, porque lo había conocido tan familiarmente, lo había conocido tan íntimamente, había tenido esas experiencias que lo habían hecho diferente, cambiado, transformado en la presencia de Dios. Así que esta era precisamente la puerta para recibir y disfrutar las bendiciones que Dios anuncia en este salmo, es que precisamente que Él sea tu pastor. Si Dios es tu pastor, Jehová es tu pastor, Jesús es tu pastor, todas las bendiciones que aparecen a partir del versículo 2 en este salmo serán tuyas, serán mías, serán nuestras, y podemos disfrutarlas de una manera impresionante. Ahora, para ello se necesita que Él sea nuestro pastor. Si Dios no es nuestro pastor de manera personal, todo lo demás no va a pasar, todo lo demás se va a detener. Si Dios no es tu pastor, aunque recites el salmo una y otra vez, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tan solo será una bella poesía, pero no una promesa de Dios. Entonces, el consuelo, la fortaleza vienen de saber que Él es nuestro pastor. Tanto en la afirmación de David, mi pastor, ¿verdad? Cuando David afirma mi pastor, como en la declaración poderosísima de Jesús, yo soy el buen pastor, encontramos algo que es una de las necesidades básicas del ser humano: seguridad. O sea, esto se refiere a todos los aspectos de la seguridad que el ser humano necesita: seguridad material, financiera, seguridad emocional, seguridad espiritual. Que Jesús sea el pastor trae seguridad a sus ovejas. Cuando sabemos que Él está allí, que Él trae esa seguridad. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan dirección. Cuando usted conoce realmente cómo son las ovejas son dóciles, son mansas, pero según las declaraciones de muchos entendidos, son un poquito tontas. Así que necesitan dirección, necesitan protección, necesitan cuidado y sobre todo una buena alimentación. Sin un pastor, las ovejas perecen. Por eso es tan importante que usted y yo podamos contar con el pastor de los pastores, que podamos contar con el gran pastor, con el buen pastor, Jesús mismo. David además se refiere a Dios en este versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que no solo se refiere a él como su buen pastor, pero también dice Jehová. Escuche bien, porque esto es muy significativo. Jesús no habla, David no solamente dice mi pastor, también dice Jehová. Y este nombre es muy significativo porque se considera que Jehová es el verdadero nombre de Dios. Escuche bien, estuvimos estudiando algunos de los nombres de Dios, estuvimos hablando acerca de los omni,
¿verdad? Los tres omni de Dios, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente. Pero aquí no estamos hablando del omni, aquí estamos hablando de Jehová, el que se considera el verdadero nombre de Dios, el creador. De hecho, aparece 7,000 veces en la escritura. O sea, no es casualidad que sea 7, ¿verdad? Ya que 7 es el número completo de Dios. 7,000 veces en la escritura. Lo triste del caso es que muchas versiones lo han eliminado. Hay un montón de teorías al respecto, especialmente con respecto a la pronunciación de este nombre, que si no se deben pronunciar, que si sí, que si el nombre ha sido cambiado, que es una combinación de las 4 consonantes con el nombre de Adonai para poder incorporarlo y bueno, toda esta controversia, pero no vamos a entrar en ellas, pero sí quiero mostrarle algo. Y esto aparece en Éxodo 3:14. Y Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Escuche bien, yo soy el que soy. Y es impresionante porque es una conocidísima porción de la escritura donde vemos el encuentro de Moisés con la zarza ardiendo y Dios llama a Moisés a liberar el pueblo de Israel de esclavitud. Y le pregunta, es una pregunta válida obviamente, porque en realidad hasta ese momento Moisés nunca había tenido un encuentro con Dios. Entonces él en Éxodo 3:13 él le pregunta y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. O sea, como diciendo, cuando yo vaya a ellos, les voy a decir, oye, tu Dios me envió. Y ellos van a decir, ¿y tú quién eres? ¿Qué te pasa? ¿De dónde saliste? Y entonces, mire qué tremendo. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Escuche, es maravilloso. Este es el versículo 13 y ya vimos que entonces la respuesta de Dios es una revelación a sí misma que vimos en el versículo 14. De hecho, es la primera vez en toda la escritura que Él se presenta como Jehová. Dice, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Esa es la respuesta que le da a Moisés. Impresionante, es así mismo, él se describe como yo soy el que soy. Yo soy. Dios se identifica por este nombre, así que es importante. Cuando Dios mismo dice, este es mi nombre, es porque es importante. El nombre de Jehová tiene significado impresionante. Algunas de las traducciones lo dicen que existe por su deseo de existir. Es el único que existe y vive por sí mismo. También quiere decir el autosuficiente. También es el eterno, el inmutable. Y por supuesto, uno de los más conocidos, el que era, el que es y el que será. Su nombre en sí es una promesa. Según los eruditos, viene de un verbo que quiere decir el que hace que las cosas lleguen a ser. Escucha esto porque esto es impresionante. Yo estaba estudiando hoy acerca de esto, preparándome para esta noche y me encantó recibir esto. Su nombre es una promesa porque quiere decir el que hace que las cosas lleguen a ser. Escuche bien, esa es la raíz del verbo el que hace que las cosas lleguen a ser. Obviamente esta definición exacta, el hecho de que Él creó todas las cosas, o sea, Él es el creador de los cielos y la tierra, entonces que todas las cosas llegaron a ser por el deseo suyo, es lo que implica esto. Y esto habla un poquito acerca de Isaías 55 en el 10 al 11 que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Escuche bien, hará lo que yo quiero y será prosperada en todo lo que la envíe. No solo Él creó todas las cosas, escuche bien, no solo Él creó todas las cosas, sino que además Él cumple todo lo que se propone. Él va a lograr todo lo que se propone. O sea, cuando David se para y dice, Jehová mi pastor, está diciendo, Él va a hacer lo que me dijo que haría. Él va a cumplir, su palabra se va a cumplir, sus promesas se va a cumplir. Es una declaración poderosísima, poderosísima. Los nombres eran importantes en la Biblia y Él dijo, no solo las creó, sino que Él va a cumplir todo.
absolutamente todo lo que se ha propuesto. Pero estos nombres eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Es difícil pensar en una cosa sin tener en cuenta su nombre. O sea, yo puedo decir, ay, qué cosa más linda, pero sé que es una flor. Entonces, voy a describirlo, ay, la flor está hermosa o huele bien, pero usted tiene un nombre al cual referirse. Los diferentes nombres de la Biblia que describen a Dios, esos diferentes nombres bíblicos de Dios, vienen a describir y demostrar su carácter. Hablan de su carácter, hablan de su naturaleza, hablan de su poder, hablan de su esencia, hablan de lo que Él es capaz de hacer por usted y por mí. Es impresionante esto. David no estaba hablando solamente de un Dios que era su buen pastor y que él creía que podía hacer algo por él. No, David sabía, estaba convencido. David estaba haciendo una declaración contundente. Este es Jehová, este es el creador de los cielos y la tierra. Este es el que hace que todas las cosas lleguen a ser. Este es el que fue, el que es, el que será. Este es mi pastor. Este es el que puede cumplir cada palabra que me ha dado, que me ha prometido. Por eso es que no me va a faltar nada, porque Él va a suplirlo todo. Él me va a dar todo. Era una declaración impresionante. Este nombre encerraba algo más allá de nuestro entendimiento. Y muchas veces nosotros en nuestra mentalidad occidental no entendemos esta mentalidad del pueblo oriental en que veían más allá de lo que se veía a simple vista. Un nombre era algo especial y por eso vemos que en la escritura Dios le cambió el nombre a mucha gente. Le dice a Pedro, eras una piedrita, ahora yo te voy a convertir en una piedra, ¿verdad? Eras una cañita ahí endeble, pero ahora serás una piedra. Vemos a un Saúl que se convierte en un Pablo y así sucesivamente vemos hombres de Dios que fueron cambiados. ¿Por qué? Porque los nombres son importantes. Y aquí vemos, por eso en Proverbios 18:10, ¿qué dice la escritura? Torre fuerte es el nombre de Jehová. Escuche bien, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Por eso era que David iba a ese buen pastor. David sabía que debía ir a él para fortaleza. David sabía que todo lo que él necesitaba se encerraba en esa fuente. Era importante. No nos debe extrañar entonces que David comience este salmo refiriéndose a Dios de dos formas que tenían mucho más significado para él y que deberían de tenerlo también para todo creyente. Todo creyente debería reconocer la importancia del nombre de Jehová y reconocer la importancia de que Él sea nuestro pastor, de que Él verdaderamente nos esté pastoreando. Es muy fácil decir, oh, yo soy cristiano, pero verdaderamente usted es cristiano, usted se está dejando pastorear por Dios. Porque para dejarse pastorear por Dios tiene que conocer su palabra, tiene que vivir su palabra, tiene que actuar de acuerdo a una oveja del buen pastor. No puede simplemente decir yo soy un cristiano, pero actuar a su manera, porque entonces usted no es verdaderamente un cristiano. Aquí, ¿qué es lo que dice el salmista? Jehová es mi pastor. Una declaración contundente. Yo quiero siempre, todos los días de mi vida, poder decir esto: Jehová es mi pastor. Es impresionante. La confianza de David estaba depositada en esta afirmación. Esta no era cualquier afirmación. Esto era lo que él estaba diciendo de acuerdo a las definiciones que hemos visto de estos dos nombres, el buen pastor y Jehová. Era algo impresionante. Si nosotros tomamos estas dos definiciones que hemos aprendido acerca de Jehová y de el buen pastor y las unimos en este versículo quedaría con algo así: yo soy el que hace que todas las cosas lleguen a ser mi pastor, mi protector, mi cuidado, mi seguridad, mi fortaleza, mi consuelo. Eso era lo que David estaba diciendo. Yo soy el que hace todas las cosas que lleguen a ser posible. Este es mi pastor, es mi protector, es mi cuidador, es mi seguridad, es mi fortaleza, es mi consuelo. Es una declaración poderosísima. No solo es una declaración de confianza, es una declaración de fe. Es impresionante. Ese era el Dios que David creía. Era un Dios que era su pastor. Es un Dios impresionante. Es un Dios que hacía todo lo que David necesitaba. Él buscaba en este Dios
toda su fuente, su refugio, todo era este Dios. Por eso es que el proverbio dice, torre fuerte es el nombre de Dios, es el nombre de Jehová. Y mire cómo termina David esta declaración contundente de fe, esta declaración de confianza. Termina este versículo diciendo, nada me faltará. Y nada es nada, entiéndalo, nada es nada. Yo me tomé el trabajo de ir al original para buscar esta palabra nada. Es la palabra hebrea lo, L-O, una palabra bien sencilla, y quiere decir no, quiere decir nada, quiere decir ninguno. Quiere decir no faltar. Y por último, no es posible. Impresionante. O sea, tremendo significado. Si Jehová es tu pastor, escuche bien, si Jehová es tu pastor, si Jesús es tu pastor, entonces no es posible que te falte algo. ¡Wow! ¡Qué impresionante está esto! No es posible. Lo que este versículo está diciendo, no es posible que te falte algo. No es posible que falte la salud. No es posible que falte la provisión. No es posible que falte la paz, la seguridad, la justicia. No es posible. Pero para que sea posible que todo esto venga a tu vida, tú necesitas hacer a Jesús tu pastor. Tú necesitas darle y entregarle todo tu ser a Él para que verdaderamente Él sea el pastor de tu vida, sea el que dirija tus pasos, sea el que guíe tus decisiones, sea el que alimente tu vida espiritual y emocionalmente, sea el que haga todo por ti. Si tú realmente no tomas a ese Jesús y lo pones como el centro de tu vida para que Él te cuide, para que Él te proteja, para que Él te guíe, para que Él te alimente, entonces vas a tener falta de algunas cosas. Muchas veces nosotros los hijos de Dios, los creyentes, verdaderamente no tenemos todos los beneficios porque no conocemos la palabra. Cuando entendemos que Él puede proveer para todas nuestras necesidades, cuando entendemos que Él quiere darnos esa vida abundante significa que es imposible que nos falte algo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos verdaderamente decir que Jesús es nuestro buen pastor. Y quiero llamar su atención que David se refiere al nombre de Jehová. Dice, yo soy el que soy. Esto sí, a veces nos encontramos con pedacitos de cosas así de revelación en la escritura. David le dice Jehová. Y recuerde, él mismo se dice, yo soy el que soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Esta es la definición que pone David del nombre. ¿Y qué hace Jesús? Más tarde allá, un montón de años más tarde, en Juan 10, vuelve a utilizar esta misma definición, lo usa para sí mismo, refiriéndose a sí mismo y revelándose como ese buen pastor. Y dice, yo soy el buen pastor. Como le dije anteriormente, esto era muy conflictivo en el tiempo de Jesús, tan conflictivo que a Jesús mismo le costó la vida. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta a sí mismo como yo soy el que soy. En Ezequiel promete que enviará a alguien, que va a mandar a un pastor que va a pastorear las ovejas de Israel, un pastor que va a ser un verdadero pastor, que va a sanar la perniquebrada, a liberar a la cautiva, que va a restaurar a la que está enferma, a la que está dolida. Ese es el buen pastor que promete, el que va a alimentar a la hambrienta. Ese es el buen pastor del que está hablando Ezequiel. Si usted va al capítulo 32 de Ezequiel, lo va a encontrar allí, y ese es lo que está prometiendo el Padre. Jehová Dios dice, yo soy el que soy y voy a enviar a un descendiente de David que va a traerle esto a mi pueblo. Va a sanar, va a liberar, va a proveer, va a traer seguridad, va a traer paz, va a traer vida y vida en abundancia. Esta es la promesa de Dios para el pueblo, y lo hace a través de Ezequiel. Y luego encontramos a un Jesús que afirma, yo soy ese pastor, yo soy ese enviado del Padre, yo soy el que Él iba a enviar para poder pastorear a las ovejas, yo soy el que el Padre había prometido, yo soy el que puede sanar, yo soy el que puede liberar, yo soy el que trae vida abundante, yo soy el que soy, yo soy. Es impresionante ver. Por eso es
que su nombre es promesa de abundancia, su nombre es promesa de vida eterna, su nombre lo contiene todo. No hay nada imposible para Él. No es posible que te falte algo si Jesús es tu buen pastor. No es posible que tengas carencia si Jesús es tu buen pastor. Su nombre es promesa de que tengamos todas nuestras necesidades suplidas. Su nombre es promesa de que nuestras vidas estén llenas. Todo depende, todo se deriva de Él, el Dios que hace que todas las cosas lleguen a ser. Así que necesitamos desesperadamente regresar a Él. Necesitamos ir al Padre. Necesitamos buscar a ese buen pastor para que sea el pastor de nuestras vidas, para que dirija nuestros pasos día a día, para que nos ayude a tomar decisiones grandes o pequeñas, para que nos guíe, para que nos alimente, para que alimente nuestro espíritu, pero también nuestras emociones, que venga a sanarnos, que si estamos descarriados nos devuelva al redil. Dice que Él deja las 99 por buscar la que se ha perdido. A eso vino Jesús. Él vino a darnos vida. Él vino a darnos vida eterna. Es importante. Él es el que fue, el que es y el que será. El yo soy. No podemos olvidarnos. Yo realmente a veces me cuesta decir esto cuando estamos atravesando una crisis como esta, pero yo siempre digo, yo no tengo temor de escasez, no tengo temor de que algo me va a faltar, no tengo temor de que las cosas que puedan suceder. ¿Por qué? Porque mi pastor está conmigo. Yo realmente estoy muy agradecida con Dios. No me canso de decirlo. En medio de esta pandemia hemos visto cosas terribles suceder en el mundo, hemos visto cosas terribles suceder aún en el pueblo de Dios, pero yo quiero dejarlo claro. Mi declaración de fe es que Dios está conmigo. Si Él es mi buen pastor, si Él está conmigo de día y de noche, si Él guarda mi vida, entonces nada me faltará. Y yo hago esta declaración extensiva para todos y cada uno de aquellos que están conectados con nosotros en este momento. Donde quiera que tú estés, recibe esta declaración sobre tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que el buen pastor te cuida, te guarda, te fortalece, te protege, te nutre, te alimenta y está guardando tu vida de día y de noche. Esa es mi declaración para el pueblo de Dios, y yo declaro en el nombre de Jesús que no es posible que te falte nada. Él va a proveer para todas tus necesidades. Nada es nada. Así que Él va a proveer tanto material y financieramente como espiritual como emocional. Todas tus necesidades estarán cubiertas por ese Dios que hace que todas las cosas lleguen a ser. Es promesa de Dios. Su palabra no va a regresar vacía. Él va a cumplir todo lo que te ha prometido. Él va a cumplir todo aquello que tú estás expectando. No permitas que tu fe se tambalee. No desmayes. Sigue creyendo. Y así como Él libró a David del oso, así como Él libró a David del león, así como Él le ayudó a David a ir contra aquel filisteo incircunciso, yo declaro en el nombre de Jesús que Él también te libra del oso, del león y de los filisteos incircuncisos, que hay victoria que viene para tu vida. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea el problema que estés atravesando, pero el buen pastor está guardando de ti, está cuidando de ti, está rodeándote con amor y con tu cuidado. Así que Él está listo para defenderte. Él ya dio su vida por ti. Te compró a precio de sangre. Somos ovejas de su prado. Así que es maravilloso saber que somos ovejas de su prado. Esa es la mejor noticia que tú y yo podemos tener en este día. Y fíjese que le dije que íbamos a aprender un poquito más acerca del Dios de la Biblia, a ampliar nuestro conocimiento acerca de ese Dios a través del Salmo 23, y no pasamos del primer versículo. Solamente aprendimos en el versículo 1 y aprendimos cosas maravillosas de parte de Él. Y yo espero que esto te haya ayudado en este día a levantarte, a saber que nuestro Dios está con nosotros, que Él es el que hace que todas las cosas sean posibles, que todas las cosas lleguen a ser.